Muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a su cuarta semana de su curso de Derecho Laboral 1 en su preparación para su examen técnico profesional del área pública, respectivamente Derecho Laboral. Esta semana veremos la semana 4, cuyos temas son jornadas, descansos, asuetos, vacaciones, salarios y la prescripción para algunas cuestiones que operan tanto a favor o en contra de patrono o trabajador. Previo a iniciar con la clase, por un lado, las disculpas del caso por iniciar un poquito tarde, pero tengo un curso anterior a ustedes, inmediatamente anterior, y cuesta un poquito salir, cerrar diapositivas, dejar de grabar e emitir. En el curso anterior, ingresar a este correo, iniciar con las diapositivas, grabar, emitir y todo lo demás que conlleva la impartición de la clase. Por eso, pues, eh, existen unos minutos de diferencia y vamos a tratar de ponerlos de la mejor manera posible. Para los que aún no lo han hecho, jóvenes, por favor, se les recuerda por parte de la universidad que deben de llenar su formulario de asignación de curso. Yo eh, pregunté si cooperaba también para ustedes. Me dijeron que sí, que una vez uno se inscriba a recibir un curso, tiene que llenarse el formulario. Entonces, por favor, para quienes no lo han hecho, llenar ese formulario que ustedes ya conocen bien, ya lo dominan a cabalidad después de haber pasado tanto años en la universidad, y para el que es nuevo, pues deberán familiarizarse con el mismo, porque en este se incluyen sus datos generales, alguna otra información que solicitan y los datos de los cursos o el curso que ustedes se están asignando. Una vez lleno, lo firman y lo presentan a su sede académica para que tenga esa validez de asignación de curso. Caso contrario, el curso no podrá ser aprobado. Inicialmente se les había fijado el 8 de febrero como último día para la presentación de formularios sin penalización alguna. Sin embargo, la universidad accedió a trasladar ese plazo hasta el día 28 de febrero, es decir, martes es el día lunes, perdón, es el último día que ustedes tienen para poder remitir su formulario debidamente lleno y firmado a su sede o unidad académica. Por favor, después de esta fecha, desconozco si se los van a admitir con penalización o ya no va a ser posible. Esa información no nos la trasladado a la universidad, pero para evitarse ustedes inconvenientes, por favor, acceder a remitir este formulario antes del 28. Si ya lo hicieron, pues obviamente darán caso omiso del mensaje. Esta semana tiene como objetivo entonces que ustedes realicen un análisis respecto a las diferentes jornadas de trabajo reguladas tanto en la Constitución como en el Código de Trabajo, así como las jornadas extraordinarias o la jornada extraordinaria. Conocer qué son descansos, asuetos y vacaciones, porque son cuestiones muy parecidas, pero con ciertas diferencias, así como lo relativo al salario y la forma en que éste se regula, su fijación y la forma de pago, atendiendo incluso alguna situación de el lugar, del tipo de trabajo que se realice. Jornada laboral. Constitucionalmente se establece que la jornada de trabajo diurno no puede exceder de 8 horas diarias ni de 44 a la semana. Y para efecto del pago de salario se debe computar un total de 48 horas como las horas laboradas. Es decir, la Constitución reconoce que no se pueden trabajar más de 44 a la semana, pero se deben de cancelar 48. Para la jornada nocturna no puede exceder de 6 horas diarias ni de 36 a la semana. Y en el caso de las jornadas mixtas no puede exceder de 7 horas diarias ni de 42 a la semana. Todo trabajo realizado fuera de las jornadas antes indicadas, es decir, más de 6, más de 7 o más de 8 horas, se considera trabajo realizado en jornada extraordinaria y como tal debe ser remunerado. Fundamento de esta situación, artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
ordinaria no más de 8, mixta no más de 7 y nocturna no más de 6. Cualquier excedente después de esas horas debe ser cancelado como una jornada extraordinaria. En el caso de la norma constitucional, establece que la propia ley normará o regulará las situaciones de excepción en las que no serán aplicables las disposiciones con relación a las jornadas de trabajo. En virtud de lo anterior, podemos verificar el sexto párrafo del artículo 116 del Código de Trabajo, en el cual se establece que los trabajadores agrícolas y ganaderos en un lugar de trabajo y que no supere el número de 10 personas, la labor diurna normal será de 48 horas efectivas. Es decir, aquí ya no van a ser las 44 que establece la Constitución, sino que van a ser 48. Eso ya lo regula el Código de Trabajo, salvo costumbres más favorables. Pero esas 48 horas dependerá de la cantidad de trabajadores que realicen esa jornada. Si no supera el número de 10, el trabajo agrícola se computará por 48 horas a la semana efectivamente elaboradas. En este caso, obviamente, la jornada sí llega a las 48 horas por semana, superando las 44 que ha establecido la Constitución. ¿Qué norma aplicamos? Obviamente, el Código de Trabajo regula que para esas labores agrícolas o ganaderas, si la cantidad de personas que las deben realizar no superan las 10, la jornada se va a extender. Es decir, no es que esté en contravención con la Constitución, pero sí regula una circunstancia especial que motiva que la jornada se extienda por 4 horas más por semana. Estas horas no son computadas como jornada extraordinaria. Sin embargo, tanto la jornada ordinaria como la extraordinaria no puede excederse de un total de 12 horas por día. Esto sin perjuicio de casos de excepción muy calificados, atendiendo a lo establecido en los reglamentos respectivos, o bien en caso de siniestro o riesgo inminente que implique riesgo para las personas, establecimientos, máquinas, plantíos o cosechas, y que no cause perjuicio a los trabajadores, siempre y cuando no sea posible sustituirlos o suspender dichas actividades. ¿En qué caso, por ejemplo, puede excederse de las 12 horas? Cuando la situación implique riesgo a personas, establecimientos, máquinas, plantíos o cosechas, en caso de siniestros, un incendio forestal, por ejemplo. Hay hombres y mujeres apagafuegos que pasan de esas 12 horas de trabajo. En el caso de las inundaciones, de las tormentas, en el caso de las erupciones volcánicas. Esas situaciones que son producto de un siniestro y que ponen en riesgo a la población principalmente, establece una excepción a excederse de las horas diarias de labores, cuyo máximo son 12. Es decir, ustedes pueden trabajar 8 horas ordinarias, 4 horas como jornada extraordinaria, pero si la situación atiende a esto, a un siniestro, a un riesgo, a un peligro, pueden excederse de esas 12 horas que ya han trabajado. Ejemplo de ello, podemos mencionar la erupción, las inundaciones, las calamidades públicas, y en este caso, el salario se cancelará únicamente como jornada ordinaria. No lo establezco yo, lo establece la normativa. Vean ustedes cómo cambia esa situación y ya no pasa a ser una de jornada extraordinaria. El Código de Trabajo establece que la jornada de trabajo, en el caso de la ordinaria diurna,
no puede exceder de 48 horas a la semana. La Constitución refiere a un máximo de 4. El código establece que la jornada diurna se comprende entre las 6 a las 6 horas del día siguiente. No obstante lo expuesto, el mismo artículo 116 del referido código indica que la labor diurna normal a la semana será de 45 horas de trabajo efectivo. Podemos apreciar entonces que existe una hora más de trabajo que debe realizarse de acuerdo con lo que establece la Constitución. Veamos y platiquemos este tema un poco más despacio. La Constitución nos establece a ustedes como jornada ordinaria diurna que no puede exceder de 44 horas. El código les establece que no debe de exceder de 48 horas. Pero esos son los máximos. Pueden haber mínimos, pero como máximo esos son los límites. La Constitución 44, el Código 48. Sin embargo, el mismo código establece que la jornada o la labor diurna normal a la semana debe de ser de 45 horas de trabajo efectivo, es decir, una hora más que la máxima que establece la Constitución y 2 horas menos de la máxima que establece el propio código. ¿Cómo se debe pagar? ¿Pagamos las 44? ¿Pagamos las 45 efectivas o pagamos las 48 que establece la Constitución? ¿Se han puesto a pensar ustedes cuánto les pagan por hora? ¿Cómo les están pagando ustedes su salario? ¿Qué pasa? Para quienes, por ejemplo, piden permiso y llegan 2 horas tarde y les dicen, les voy a descontar las 2 horas. ¿A cuánto les descuentan la hora? Eso multiplíquenlo por los 45 que trabajaron en la semana y eso debe ser su salario semanal. Y eso por las 4 semanas más 2 días y ese debe ser su salario mensual. ¿Ocurre o no ocurre en la realidad? ¿Opera de esa forma o no opera de esa manera? Porque en muchos lugares le piden a uno que siga trabajando después de la jornada. Mire, quédese de esa milla extra, como le llaman, con tal de no pagar la hora extraordinaria, le motivan a uno de esa forma, es decir, de un poquito más. No marque reloj a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde, que es hora de salida. Márquelo después, o venga antes, venga a las 7 de la mañana y empiece a trabajar. Eso, como motivación, está bien, pero muchos lo hacen para evitar el pago de esas horas extraordinarias. ¿Hasta dónde es prudente entonces que como trabajadores digamos, bueno, ya trabajé mis 8 horas diarias, ya me voy? ¿Qué pasa con los trabajadores que, por ejemplo, laboran en las empresas de maquila? Ellos trabajan 10 horas efectivas a la semana, diarias, perdón. 7:15 están entrando, 5:15 de la tarde están saliendo, de 7 a 17, 10 horas flojamente en el día, con una hora de descanso dividida de la siguiente manera: 15 de refacción a media mañana, media hora para almuerzo y 15 de refacción en la tarde. Serán algunas maquilas las que tal vez no den refacción en la tarde o las que den un poquito más en tiempo para ingerir alimentos. Pero de esas 10 efectivas diarias, les pagan 9, porque la otra hora es de alimentos. Y muchas maquilas no la pagan. Cumplen por lo menos el código, no digamos la Constitución. Es materia de estudio. Un análisis que ustedes pueden realizar durante los últimos 5 años en el municipio de Misco, en las maquilas comprendidas en la zona 1, qué sé yo, como la modalidad que exigía la universidad, no sé si aún la exige de esa forma, para hacer tesis. Es interesante ese tema. Vemos entonces que en cumplimiento a lo establecido en la Constitución, en cuanto a que la ley normará los casos de excepción, el artículo 124 del Código de Trabajo enumera los casos que no se encuentran sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo.
Es decir, una persona que va a trabajar más o menos y que no tiene un límite en esa jornada de trabajo. Que trabaje menos va a ser muy difícil. Casi siempre van a trabajar más. Y dentro de esos casos o presupuestos del artículo 124 tenemos a los representantes del patrón, a los que realicen labores de fiscalización, a los que desempeñen sus funciones fuera del local de la empresa, ya sea como agentes comisionistas o similar, los que ejerzan funciones de vigilancia y los que por su naturaleza desempeñen labores que no están sometidas a jornadas de trabajo. Ejemplo de estas situaciones, jóvenes. Si estuviéramos en clase sería más bonito porque me gustaría escucharlos. Labores de fiscalización. ¿Será que la Inspección General de Trabajo puede decirle al inspector a las 2 de la tarde, mire, ahorita vaya a la tal lugar y me verifica que los que están en jornada mixta entren y estén haciendo las horas que realmente necesitan hacer o que deben de hacer según la ley? Me da fiscalizar. Si entra a las 6 de la mañana y sale a las 2, a las 6 de la tarde, perdón, y sale a las 2 de la mañana, el inspector tiene que ir a fiscalizar, tiene que ir a observar que esa jornada se está llevando a cabo de esa forma, que agarra parte del día y parte de la noche, o solo la mitad de la noche. Él no tiene una jornada específica, no está sujeto a eso. Funciones de fuera del local de la empresa, visitadores médicos, los vendedores ruteros, en su calidad de agentes comisionistas o similar. ¿Qué es un agente comisionista? Alguien que trabaja con base en comisiones. Tienen un mínimo y el resto son comisiones. Los que ejercen funciones de vigilancia. Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala. Y los que por su naturaleza desempeñan labores que no están sometidas a jornadas de trabajo. El presidente de la República, los ministros de Estado. Yo recuerdo, si no fue este presidente, fue el anterior, que empezó a hacer sus gabinetes de gobierno los días domingos. Hacer trabajar a sus ministros el día domingo, porque de lunes a viernes tenían que estar en sus despachos trabajando. Ese tipo de puestos no están sujetos a una jornada de trabajo. Un cargo de dirección no está sujeto a una jornada de trabajo. Imagínense que ahorita ocurra alguna situación de desastre o de invasión en una frontera. Ahí va el ministro de la Defensa a ver qué está sucediendo. No tiene una jornada de trabajo, no puede decir yo voy a trabajar solo el lunes a viernes y sábado a mediodía. Y el sábado a las 4 de la tarde yo me desentiendo. No, ese tipo de situaciones no están sujetas a una jornada de trabajo. ¿Quiénes tampoco están sujetos a una jornada de trabajo? ¿Será que como vimos en esta situación, los trabajadores agrícolas tampoco están sujetos? ¿O a ellos sí se les respeta el máximo de 48 horas? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos una cosecha de café? Bueno, ya café no, porque ya pasó la época, pero pongamos caña. Empieza un incendio forestal en una finca aledaña. Mis trabajadores ya terminaron su jornada, pero el incendio se está acercando a mi plantío de caña de azúcar. ¿Les puedo exigir yo que trabajen más de las 48 horas? Posiblemente sí, porque hay un siniestro que es un incendio forestal. Hay riesgo sobre plantíos o cosechas. Y lo único que les estoy pidiendo es que estén pendientes para colaborar en apagar el incendio si llegara a la finca. No les causa un perjuicio. Y no los puedo sustituir porque solo tengo 10. Es como opera. ¿Será que es válido hacer eso que yo les estoy planteando? ¿Será que les tengo que pagar por nada extraordinaria? ¿Será que les doy un beneficio o les doy una prestación?
Son preguntas que les dejo en el aire porque pueden ser preguntas que cualquier examinador en el privado les haga, les formule. Entonces, por favor, tenganlas presentes, tenganlas pendientes, traten de responderlas. Si tienen dudas, si quieren verificar, por favor, remítanlas. Pero cuando las remitan por correo, hagan una exposición lógica. Recibí un correo esta semana que solo me decía, en relación a su pregunta, y no me dijo qué pregunta, el fundamento es el artículo tal. Tampoco, pues, dígame si estoy equivocado, me pone la persona todavía. No puedo yo responder ese tipo de cuestiones porque no me están diciendo qué pregunta es. Ustedes van a ser abogados, se tienen que saber expresar, tienen que saber plasmar su idea. Si no, ¿cómo van a redactar un documento notarial, por ejemplo? Un acta de requerimiento notarial. ¿Qué pongo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Por favor, den bien sus interrogantes. Cuando no les contesto es porque lo único que hacen es pedirme las diapositivas y ya les dije, no entrego diapositivas, no las traslado, porque eso implica que, por ejemplo, los que están conectados en este momento, que son 490 personas, posiblemente no puedan solventar bien su examen, pero las otras 400 que nunca se conectan, por tener las diapositivas van a ganar. Entonces, por favor, no me pidan las diapositivas que no las voy a compartir. No me manden correos para ponerme asistencia. No necesito ver yo el correo para saber quiénes se conectan y quiénes no. Es otra modalidad para verificar la asistencia. Imagínense, y me pasó el semestre pasado, eran más de 700 personas las inscritas en el curso y se conectaban no más de 400. Hoy tengo 490 conectadas, como cosa muy rara. Ya quisiera ver yo las actas de asignación de cuántos están estudiando este curso. Sé que van a superar los 500 y nunca se conectan todos. Entonces, compartir una diapositiva a alguien que nunca se conecta para que esta persona gane bien su examen y que ustedes que están haciendo el esfuerzo no saquen una nota que merecen, creo que no es justo. Con relación a la jornada de trabajo, entonces podemos mencionar, por último, que es función de la autoridad administrativa del organismo ejecutivo emitir los acuerdos respectivos para el caso de las personas que desempeñen labores de transporte, comunicaciones o de otras características especiales. Igual manera, cuando la persona realiza labores insalubres o peligrosas de acuerdo a la naturaleza de la actividad. Dichos acuerdos deben de ser emitidos con el consenso de patronos y trabajadores. ¿Y quién es la autoridad administrativa del organismo ejecutivo? Pregunta de privado. ¿Cómo se llama? ¿Dónde tiene ubicada su sede? Son preguntas de privado que ustedes como profesionales deben de saber. Él platicaba precisamente con otro colega y me indicaba el que cuando él estaba estudiando, le preguntaron en un examen parcial cuántas subsedes de registro de la propiedad existían y las direcciones de estas subsedes. Era estudiante y era en un examen parcial. Válida la pregunta, de mala fe la siento yo. Pero hoy, ustedes profesionales, abogados, litigantes, no van a estar preguntando cada rato dónde queda tal cosa. ¿Quién es la autoridad administrativa del trabajo? ¿Cuándo lo nombró el presidente? Tienen que saber esa información. Si necesitan dirigir un escrito, señor ministro de Trabajo. ¿Y el resto qué? ¿Quién es? ¿Van a interponer un recurso? ¿Ante quién lo interponen? Solo le van a decir al Ministerio de Trabajo. No, tienen que saber esa información. Entonces, para quien no sabe quién es la autoridad administrativa del organismo ejecutivo en materia laboral, es el ministro de Trabajo. Él, en consenso con patronos y trabajadores, debe de emitir los acuerdos respectivos para
trabajos de transporte, comunicaciones o de otras características especiales, así como labores insalubres o peligrosas de acuerdo a la naturaleza de la actividad. ¿Qué labor puede ser insalubre? ¿Cuál puede ser peligrosa? ¿Será lo mismo? ¿Serán distintas? Por supuesto que hay diferencias. ¿Pueden generarme las dos enfermedades profesionales? Sí. Entonces, mucho ojo con eso. Pero eso creo que lo veremos en la siguiente semana que damos los reglamentos. Descansos. El artículo 12 de la Constitución Política otorga al trabajador el derecho de, 102, perdón, no 12, otorga al trabajador el derecho de un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo o por cada 6 días consecutivos de labores. Es decir, trabajo 6 días, descanso 1. No importa qué días. Hay muchos lugares donde trabajan de martes a domingo, lunes descanso. Restaurantes, no voy a decir nombres, pero hay restaurantes que están de esa forma, pastelerías. Hay empresas que trabajan de lunes a sábado, descansan domingo. Hay empresas donde existe un rol de turnos o entidad del Estado donde existe un rol de turnos y no importa el día que a uno le toque turno, de lunes a domingo y se tiene que hacer. Ministerio Público, por ejemplo. PGN a través de la unidad de niñez, unidad de amparos, juzgados de paz de turno, juzgados de instancia de turno. Son turnos. Por cada 6 días de trabajo hay uno de descanso. El Código de Trabajo, por su lado, indica que la semana de trabajo se computará de 5 a 6 días, según sea el caso. O sea, aquí ya baja, para muchos ha operado así, y por ejemplo, para los que trabajan para el Estado, en puestos administrativos o que no requiere, o que sí están sujetos a una jornada, por ejemplo, se trabaja de lunes a viernes. Sábado y domingo ya se pasa descansando. Y no es tanto descanso, otras actividades, estudiar, ponerse pilas en las clases, presenciar clases en forma virtual, qué sé yo. Pero usted trabaja de acuerdo al código de 5 o 6 días. Y también reconoce los días de asueto y que estos gozan también de la protección del salario. Al igual que la Constitución que establece que los días de asueto deben de ser remunerados. Es decir, 15 de septiembre es un asueto. Se paga, no se descuenta el salario ese 15 de septiembre. 1 de noviembre. Los asuetos, por favor, que se les quede, se encuentran debidamente establecidos en el artículo 127 del Código del Trabajo y son bien claros. Únicamente deja el día de la festividad local sin especificar, es decir, el día de la feria del lugar. Ciudad de Guatemala, 15 de agosto. Misco creo que es en diciembre. Villanueva, 7 de diciembre. Villa Canales, 8 de diciembre. Ese es el día de la feria. Y ese día de la festividad local es asueto en el lugar de la festividad, no a nivel nacional. Por eso ese no se logra especificar, no se puede dejar regulado, porque en los 340 municipios el día de la festividad es un día distinto. Podrán coincidir 2 o 3, pero les aseguro que los 340 municipios pasarán de fiesta o tendrán un día de fiesta distinto, según el mes. Si se diera en forma nacional ese asueto, no trabajaríamos todo el año. Ese asueto se goza única y exclusivamente en el municipio que goza de esa festividad local, el día de la feria. El Saltenango creo que es el mero 15 de septiembre, que también lo celebra. Esos son días de asueto. Este atiende a la celebración de la feria patronal de cada municipio y por lo mismo no está debidamente especificado en cuanto a fechas se refiere. También en las aldeas o cualquier otra división administrativa que celebre o realice este tipo de actividades tiene ese día
de asueto, es decir, opera a la festividad local en cada uno de los lugares. El descanso lo podemos definir como toda aquella pausa que se realiza por parte del trabajador de una actividad y que tiene por finalidad recuperar las fuerzas para continuar desempeñando dicha labor o función. Supongo que todos ustedes trabajan. Y el que no, porque no tiene necesidad, pues enhorabuena. Y el que no, porque no tiene trabajo, espero que consiga muy pronto. Pero ese día de descanso, la semana que necesitamos, tiene esa intención, que divaguemos nuestra mente y recuperemos nuestras fuerzas físicas y mentales para continuar desempeñando dicha labor la siguiente semana. La Constitución nos otorga un día de descanso de manera remunerada cada 6 días de trabajo, distinto de los días de asueto, que también son remunerados o gozan de esa protección salarial, aunque algunos tratadistas en materia laboral definen el asueto también como una pausa en las labores, porque también es un día, porque también pretende que el trabajador descanse y que recupere las fuerzas. Pero recuerden ustedes, el asueto tiene fechas específicas en el 127, exceptuando el día de la fiesta de la localidad. ¿Cuántas fechas específicas tiene o cuántos asuetos marca el 127 del Código de Trabajo? Son como 5, creo yo, si no estoy mal. 6. Más. 1 de enero, jueves, viernes y sábado santo. 1 de mayo, 30 de junio, 15 de septiembre, 20 de octubre, 1 de noviembre, 24 de diciembre, mediodía, es decir, a partir de las 12 del mediodía. 25 de diciembre completo, 31 de diciembre mediodía, también a partir de las 12 del mediodía, y el día de la festividad de la localidad. Así lo establece el código. El patrón está obligado a pagar el día de descanso semanal, aun cuando en una misma semana coincida uno o más días de asueto. Y asimismo cuando coincidan un día de asueto pagado y un día de descanso semanal. Si, por ejemplo, hoy fuera 30, mañana fuera 30 de abril, lunes 1 de mayo, tenemos el descanso semanal del domingo 30 y el asueto del 1 de mayo, que era un día hábil, pero lo vamos a gozar. ¿Qué pasa si tenemos que trabajar en esos días? La remuneración debe de ser como una jornada extraordinaria, adicional al día. En el caso de los trabajadores que vengan su ingreso por unidad de obra o por comisión, al salario se le debe de agregar una sexta parte de los salarios devengados en la semana para los efectos del día de descanso. Es decir, si trabajamos por unidad de obra o por comisión, de nuestro salario total al mes, se divide en 6 y se le agrega una sexta parte, porque esa sexta parte equivale al día de descanso. Es un día por cada 6 días de trabajo. Si dentro de la semana laboral ocurre adicional al día de descanso uno más días de asueto, el patrón no debe cancelar el salario correspondiente a cada uno de ellos. Cuando el salario se cancela por quincena o por mes, debe de incluirse en este los días de descanso y asueto que ocurran en el mismo. Abril o marzo, época de Semana Santa. Jueves, viernes y sábado santo. Son 3 asuetos que se deben de pagar como viernes, sábado, jueves, viernes y sábado. ¿Incluyen con otros días de descanso? Sí, domingo. O sea, esa semana son 4 días. Y se pagan los 4. No se descuentan del salario. Los 3 asuetos y el día de descanso. Y vimos esto, vamos a ver, por definición podemos decir que el asueto es toda pausa que se realiza dentro del trabajo, pero que esta
lo que está previamente establecida o determinada por la autoridad o bien en un cuerpo normativo. Para el caso de Guatemala, los asuetos se encuentran en el artículo 127 del Código de Trabajo, lo que permite diferenciarlo de los días de descanso, toda vez que atendiendo a la labor desempeñada o el lugar donde ésta se realice, el día de descanso puede variar, lo que no ocurre con los asuetos, a excepción del día de feria de la localidad, toda vez que estos deben de usarse atendiendo a la fecha en que está plasmada en la ley, sin importar qué día de la semana ocurra esta. Es decir, 1 de noviembre, no importa qué día sea, se descansa el 1 de noviembre. Distinto de los descansos. Trabajo de martes a domingo, descanso lunes, porque tengo derecho a descansar. Trabajo de lunes a sábado, descanso domingo. Quiero que vean bien esa diferencia. No es lo mismo descanso semanal que asueto. No obstante dicha disposición, existen plasmados en otros cuerpos normativos, como pueden ser leyes ordinarias, leyes orgánicas, pactos colectivos de condiciones de trabajo o reglamentos internos de trabajo, la existencia de otros días que se toman o gozan indistintamente como días de descanso o de asueto, sin que esté determinado precisamente o de una forma clara bajo cuál de las dos modalidades se goza el mismo. Como ejemplo de ellos podemos mencionar el Día de la Madre, que es 10 de mayo. Obviamente, ese sí sabemos, solo lo gozan las madres o las mujeres que ya tienen un hijo. El descanso es asueto, no se sabe. Es un día que la mujer que es madre no trabaja o no debe trabajar para celebrar su día. En algunas entidades o empresas también otorgan el Día del Padre el 17 de junio. Muy pocas en la iniciativa privada y en la iniciativa, perdón, en las entidades públicas. Creo que por el momento solo el Ministerio Público lo tiene. No sé si organismo judicial lo tenga. Y en algunos casos que se celebra el día en que la entidad o empresa inicia labores o bien que disponen ellos otorgar ese día. Como ejemplo, el Día del Empleado Bancario, que si no estoy mal es el 1 de julio, y el Día de la Autonomía Universitaria de la Universidad de San Carlos, por supuesto, que es el 31 de enero. Esos días no se laboran. Para quienes laboran en entidades bancarias, el 1 de julio descansa, no labora. Imagínense que el día 30 de junio, que es un asueto, sea día lunes, el día del empleo bancario cada día martes, tampoco trabaja. ¿Y se deben de pagar todos? Sí. Sábado, domingo, que son días de descanso, lunes, que es el día del ejército, martes, que es el día del empleado bancario. Es indistinto estas situaciones como el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Empleado Bancario, el Día de la Autonomía Universitaria, que se los coloqué a manera de ejemplo. Por favor, no vayan a creer que en todos lados se otorgan los días. Por ejemplo, el Día del Padre no se otorgan todas las entidades. Y el Día de la Madre no se le otorga a aquella que no es madre. Vacaciones. De acuerdo con la Constitución, en Guatemala, el derecho que tiene todo trabajador de gozar vacaciones es por un plazo de 15 días hábiles por cada año de servicio, las cuales deben de ser pagadas y de 10 días hábiles para el caso de los trabajadores de empresas agropecuarias. Por su parte, el Código de Trabajo refiere que estos 15 días hábiles es el mínimo de tiempo que deben de durar las vacaciones. Es decir, como mínimo, de acuerdo con el código, son 15 días hábiles de vacaciones. La Constitución otorga 15 días hábiles. No establece si es máximo o mínimo. Que ustedes recuerden que toda norma que tienda a mejorar los derechos de los trabajadores
se aplica ante cualquier otra disposición, inclusive de la Constitución, porque la Constitución marca el mínimo de garantías y cualquier otra disposición que esté sobre ese mínimo, que no violente ni restrinja algún otro derecho, se puede aplicar y se debe de aplicar. Entonces se aplica el Código de Trabajo en cuanto a que el mínimo son 15 días hábiles. Para tener derecho al goce de esta, se debe de haber trabajado al menos 150 días en el año, incluyendo en estos los días en que goce de licencia retribuida. Bueno, pero ¿y no tengo que tener derecho a las vacaciones a partir del año, pues? 15 días por cada año de servicio. Tengo que trabajar un año para tener 15 días de vacaciones. Pero este párrafo me dice que por lo menos 150 días de trabajo. ¿Qué aplicamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo interpretamos esto? Tiene una solución. Solución que ustedes me van a responder a través de los correos. Las vacaciones podemos definirlas como el derecho que le asiste a un trabajador para gozar de un periodo de descanso determinado en días por cada año de trabajo realizado. Vean ustedes que la propia definición dice por cada año de trabajo realizado. El descanso interrumpe momentáneamente la presencia del trabajador en el lugar donde desarrolla su relación laboral, pero no implica que esté sujeto a ninguna causal de suspensión o terminación del contrato de trabajo, como lo vimos la semana pasada. Descanso, pero no un descanso por los 6 días de trabajo, no un descanso porque ya laboré un año. ¿Le pone una pausa al trabajo? Sí. ¿Afecta, es una suspensión individual? Sí. Porque interrumpe momentáneamente la presencia de mi persona como trabajador en el lugar donde normalmente desarrollo mi actividad laboral. Pero no es causal de suspensión o terminación. Es una pausa, no es una suspensión. Diferencia mínima, si ustedes lo quieren ver así. Porque yo dejo de asistir un tiempo determinado a realizar mi labor, pero no está suspendida mi relación laboral. Es muy delgada esa línea. Las vacaciones no son causa de suspensión. Las causas de suspensión, las vimos la semana pasada, son distintas. El derecho a las vacaciones lleva implícito el pago del salario y tiene como finalidad que el trabajador recupere sus fuerzas y pueda renovarse mentalmente de la cotidianidad en materia de su trabajo. Tiene la misma intención, recuperar fuerzas, renovarse mentalmente. Es como que fuera un día de descanso. Lo que aquí son más días y de forma continuada. Ininterrumpida debiera de ser. En algunos casos, pues, como me sucedió a mí cuando estaba en la fiscalía, por 4 años consecutivos me suspendieron mis vacaciones. O sea, yo pasé laborando más de 4 años en forma ininterrumpida. Esas fuerzas mentales y físicas causan daño. Ese detrimento en las fuerzas, el no recuperar esas fuerzas es lo que causa daño. De acuerdo a la norma constitucional, específicamente la literal I del artículo 102, las vacaciones deben de ser efectivas y no puede compensarse este derecho en forma distinta. Es decir, no, no se le puede decir al trabajador, no, te vayas de vacaciones y yo te las pago. No, no puede compensarse, salvo que al finalizar la relación laboral, es decir, cuando termina nuestro contrato de trabajo, ya se tuviera el derecho a gozar de vacaciones y no se hubieran disfrutado. Esto significa entonces que las vacaciones deben de gozarse siempre y no pueden sustituirse este periodo de descanso de ninguna manera. El artículo 133 del Código de Trabajo
establece que no son compensables en dinero, salvo cesación de la relación laboral, es decir, el haber finalizado la relación y tener el derecho adquirido para gozarlas. Como complemento a las disposiciones constitucionales, el Código de Trabajo desarrolla todo lo relativo a las vacaciones de los artículos 130 a 137, el cual les invito para que ustedes lo lean, lo analicen, lo estudien como parte de su preparación para el examen técnico profesional. Ustedes saben que no se pueden ni deben de quedar únicamente con los conocimientos que se dan en la clase cada fin de semana. ¿Por qué? Porque yo doy pinceladas, generalidades. Ustedes tienen que profundizar. ¿Por qué? Porque no nos daría tiempo volver a repetir cada uno de los cursos durante su preparación para el examen técnico profesional. Nos llevaríamos año y medio, por lo menos un año. No, aquí vamos en un aprendizaje, un refrescamiento acelerado para que cuando ustedes se presenten a solventar su examen, vayan más fortalecidos que si solo se hubieran metido con sus cursos normales. Al ver ustedes el Código de Trabajo, podrán verificar que todo trabajador, sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo. Este debe ser continuo y al servicio de un mismo patrón. Una duración no menor a los 15 días hábiles. El artículo 131 del Código establece que para tener derecho a vacaciones el trabajador deberá de tener un mínimo de 150 días de trabajo en el año. Cabe entonces preguntarse, ¿qué artículo se aplica para tener derecho de vacaciones? El que me establece que debe ser después de cada año de trabajo continuo, porque me establece que debe de ser 150 días. ¿Cómo debe interpretarse cada uno de esos artículos entonces? ¿Será que existe contradicción entre ellos? ¿Será que ambos se pueden aplicar? ¿Será que solo uno se puede aplicar y el otro no? Si uno violenta al otro, ¿cuál se aplica? Si ninguno se violenta, ¿cuál se aplica? ¿O podemos aplicar los dos? Pregunta de privado. Las preguntas cada vez se complican más, jóvenes. Pues por favor, tienen que empezar a estudiar más a conciencia. No sé cómo esté. He visto respuestas muy atinadas, muy concretas, muy bonitas en su redacción. Y hay otras que, como les digo, no entiendo qué me están dando. De veras. Entonces, por favor, a mejorar esa redacción. Para no afectar los intereses de patronos y trabajadores, el patrono debe de señalar al trabajador la época en que puede gozar de sus vacaciones, lo cual debe de ser dentro de los 60 días siguientes al cumplimiento del año del trabajo. Es decir, cumplí el año hoy, 26 de febrero, tengo 60 días para gozar de mis vacaciones. ¿Qué pasa si no las gozo? ¿Será que pierdo ese derecho? ¿Será que las puedo acumular para el siguiente? ¿Será que me pueden dar dos pedidos juntos de vacaciones? Eso está regulado para no afectar la buena marcha de la empresa ni la efectividad del descanso. Durante este periodo, el patrón no debe procurar que no se vea afectado o recargado el trabajo de los demás compañeros ni, ni de la persona que goza de su periodo vacacional. Es decir, no podemos decir, ah, bueno, dejémosle de acumular un trabajo y cuando venga dentro de un mes, que lo saque. No. Ni podemos decir, ah, bueno, váyanse de vacaciones 10 y los dos que se quedan van a sacar el trabajo de todos. No, se puede. Debe de distribuirse de forma equitativa cuánto se va por mes para poder no recargar el trabajo de los demás. En muchos lados se van durante todo el año. Una vez cumple el año la persona puede programar sus vacaciones. En otros, como organismo judicial, se van a fin de año.
en dos grupos. Un grupo en noviembre y el otro grupo en diciembre. Y se acabó. No hay más. Usted no puede elegir otro mes que no sea noviembre o diciembre y dependiendo de dónde esté, porque si está en un juzgado que el año pasado trabajó en noviembre y descansó en diciembre, este año sus vacaciones les van a tocar en noviembre y van a descansar en diciembre. Perdón, va a trabajar en diciembre. Así se alterna. Así está el organismo judicial. Para quienes no saben o no conocían o para que está ahí, no me dejará mentir que así es como trabaja el organismo judicial. Para que litiga, para que procura, sabe que un grupo se va de vacaciones en noviembre, otro en diciembre. Es prohibido para el trabajador prestar sus servicios a otro patrono durante su periodo de vacaciones. Obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, ustedes se recuerdan que es el artículo 63, si no estoy mal, las obligaciones y prohibiciones 64. Aquí hay una prohibición que no está allá, sino que está hasta acá en el apartado de vacaciones para el trabajador. No prestar sus servicios a otro patrono en ese periodo de vacaciones. Es decir, yo me voy 15 días hábiles de descanso, tengo que descansar esos 15 días. No me puedo ir a trabajar a otro lugar, porque entonces no tiene sentido mis vacaciones. Pierde la esencia, ese beneficio que otorga la ley para descansar y recuperar fuerzas físicas y mentales. Por lo mismo es prohibido. ¿Qué pasa si se entera el patrono que el trabajador incurrió en eso? ¿Será que es causa para dar por terminar la relación de trabajo? Está faltando a esta prohibición. ¿Está dentro de las causas que facultan al patrón? ¿Qué hacemos si somos patronos y nos percatamos que el trabajador hizo eso? ¿Qué aplicamos? ¿Qué hacemos? ¿Lo denunciamos en inspección? ¿Le iniciamos un juicio ordinario en los jueces de trabajo? ¿Qué hacemos? Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo no deben de descontarse del periodo de vacaciones salvo que se hayan pagado. Las vacaciones se gozarán de manera ininterrumpida y solo en caso excepcional se podrá dividir en un máximo de 2 partes, siempre que, por la labor desempeñada, no pueda el trabajador ausentarse en periodos muy prolongados. Hay personas que se van incluso hasta 3 veces en el año. Se van una semana, se van una semana y se van una semana, porque no pueden descuidar el trabajo. Si bien es cierto, se establece un máximo de 2 partes, en algunas instituciones, sobre todo el sector público, permite eso. Las vacaciones no pueden acumularse año con año para gozar de un periodo mayor de vacaciones, pero sí pueden ser reclamadas al término del contrato si no se hubieran gozado esas vacaciones. Allí sí pueden ser compensadas en efectivo. Esta reclamación no puede exceder de 5 años. Es la única prestación que tiene como fecha máxima de pago o cantidad máxima de pago 5 años de vacaciones. 5 años que no goce vacaciones, los puedo cobrar al finalizar mi relación de trabajo, según lo que estipula el artículo 136. De ahí para todas las demás, los plazos son bien cortos. Salarios. Salario es toda retribución que el patrón no debe de pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. Esto según lo que define el Código de Trabajo. En relación al salario, la Constitución ha regulado en su artículo 102, literales B, C, D, E y F, todo lo relativo al salario, lo que incluye los aspectos de todo trabajo en cuanto a ser remunerado de forma equitativa. Debe de existir igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. No debe haber distinción entre hombre y mujer. El salario debe pagarse en moneda de curso legal, para el caso de Guatemala, quetzal, salvo excepciones para el trabajador del campo. Aquí sí ya puede darse el salario, una parte en especie y el resto en efectivo o en moneda de curso legal.
Se establece que que el salario no puede ser sujeto de embargo, salvo los casos previstos en la ley. Es decir, la ley es muy puntual en cuanto a en qué casos y en qué porcentaje se va a embargar un salario. Y por disposición de ley, el salario mínimo debe de fijarse periódicamente. Obviamente es una vez al año o cada año. ¿Dónde está la inembargabilidad de los salarios? O por lo menos en qué casos sí procede y el porcentaje se remiten ustedes a su Código Procesal Civil y Mercantil, el que dominan ampliamente, y lo ubican. Creo que el aspecto de la inembargabilidad está en el 520, 517, si no recuerdo mal. Y por ahí más o menos también está el porcentaje que se puede embargar. O sea, en qué casos sí se puede y hasta qué monto. En cuanto a la literal B del artículo 102 constitucional, que establece que el trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que respecto determine la ley, podemos indicar que esta última frase hace referencia al trabajo ad hoc, es decir, perdón, ad honorem. Bien, cuando existe una obligación adicional, como por ejemplo las dietas por sesión realizada. ¿Cuál es el trabajo ad honorem? Aquel que se realiza sin recibir un centavo a cambio. Se hace de forma gratuita, altruista. O bien, cuando existe una serie de prestaciones adicionales, como las dietas por sesiones realizadas, los consejos municipales. Por cada sesión realizada se autorrecetan, porque ellos mismos se los recetan, el monto que van a gozar en concepto de dietas. Hay unas municipalidades que tienen 500 por dieta, otras tienen 1000, otras 2000. Por cada sesión que realicen, reciben esa dieta, que es una prestación adicional al salario. El salario debe ser cancelado por igual trabajo prestado, siempre que exista igualdad en condiciones, eficiencia y antigüedad, sin hacer distinción alguna, sexo, religión, edad o cualquier otra situación similar. El salario debe ser cancelado en moneda de curso legal, es decir, en quetzales para el caso de Guatemala. Sin embargo, parte del mismo puede ser cancelado en especie hasta por un monto del 30% del salario total, pero esto solo para los trabajadores del campo. Estos productos no pueden ser dados a un precio mayor que el que su costo o su costo base. Incluso si les puede dar a un costo menor, mejor. ¿Por qué consideran ustedes que el salario al trabajador del campo sí se puede pagar hasta un 30% en especie? El Código de Trabajo desarrolla este aspecto, pero no hace mayor distinción en eso. ¿Por qué consideran ustedes? ¿Cuál será el motivo que tuvo el legislador para poder cancelar a un trabajador del campo su salario en especie hasta un 30%? Muchos de los trabajadores del campo trabajan para personas y no son sus propios eh, patronos, por decirlo de alguna manera. Muchos trabajan en fincas que pertenecen a otras personas. Lo que de ahí se cosecha, lo que allí se produce, por ejemplo, los que siembran maíz, los que siembran frijol, pueden dar a sus trabajadores el 30% del salario en granos básicos, tomando en cuenta el costo que tiene en el mercado. Y si se le puede dar a un costo menor, mejor, porque entonces se le va a dar más producto en especie, más granos básicos. ¿Por qué?
porque se les está ayudando para la subsistencia. Recuerden ustedes que el trabajo agrícola o de campo, aparte de ser pesado, extenuante y demás, es mal pagado. Muchas personas que se dedican a ese trabajo no tienen el acceso a poder comprar, adquirir productos de canasta básica en el lugar inmediato donde se encuentran residiendo. Muchos, como sucede en algunas fincas en la costa sur o en las fincas peteneras, trabajan a lo interno de la finca y no tienen ni siquiera el medio para poderse trasladar y comprar productos fuera de la finca. Entonces, a ellos les es permitido recibir ese porcentaje de salario en granos básicos o en especie para que puedan ayudarse en su subsistencia. Está previsto desde esa época, la época en que surgió el Código de Trabajo. En el código también se establece que forma parte del salario lo que se denomina ventajas económicas, las cuales son prestaciones que se otorgan al trabajador por la prestación de sus servicios. Estas prestaciones no pueden superar el 30% del importe total del salario, es decir, al salario se le agrega ese 30% más como máximo y que equivale a esa ventaja económica. ¿Qué ejemplo podemos citar como una ventaja económica? En algunas entidades público-privadas se goza de un seguro de vida, que no pagamos los trabajadores, lo paga la entidad, paga la empresa. Servicio de odontología, como tiene el organismo judicial. Servicio de médicos, como tiene el Ministerio Público para consultas generales, así de no de especialidades ni que implican mayor intervención médica. Infecciones oculares, limpieza de oídos, situaciones de estrés, qué sé yo. ¿Esa es una ventaja económica? Sí, porque está impidiendo que el trabajador erogue parte de su salario en ese tipo de atenciones. ¿Habrán algunas otras situaciones que podemos considerar como ventajas económicas? ¿Cuáles serán estas? Pregunta privado, sí. Es una pregunta abierta, sí. Son muchas las que pueden determinarse como ventaja económica, no. Por lo menos de las que yo he tenido razón aquí en Guatemala. Pero con dos o tres que ustedes pongan de ejemplo a la hora de su examen, si les preguntasen eso, es suficiente. ¿Qué van a poner de ejemplo? No van a poner las que yo tengo acá, porque si yo en algún momento los llevo a examinar, les voy a decir, eso se lo dije yo. No, van a buscar distintas situaciones que puedan representar una ventaja económica y que esto equivale a un máximo del 30% del importe total del salario. Viáticos no es una ventaja económica. ¿Por qué? Porque el viático es una prestación que se le otorga al trabajador para que, por necesidad de desplazarse en el desarrollo de sus actividades, que no es de forma habitual, por ejemplo, tiene que salir, tiene que desayunar, tiene que almorzar, tiene que cenar, posiblemente quedarse a dormir a donde vaya, regresar al día siguiente o 2 días después. El viático le va a servir para eso, para que se traslade hacia un lugar específico a desempeñar sus labores por una eventualidad, por alguna situación, alguna capacitación, y que no le vamos a decir al trabajador, mire, pague usted su salario. No, voy a ayudar con cierta cantidad para que usted pueda trasladarse. El Estado tiene un reglamento general de viáticos. Supongo yo que la iniciativa privada, dependiendo de cada una de las empresas, entidades bancarias, empresas de maquila, no sé, venta de repuestos, contemplan posiblemente dentro de su reglamento algún apartado específico en cuanto al tema
de viáticos. Viáticos no es una ventaja económica, a menos de que sea un vendedor rutero y esté establecido directamente que por cada viaje se le va a otorgar tanto en forma fija y que este monto, a través de las 4 semanas de labores, no va a superar el 30% de ventajas económicas, de salario, perdón. Aquí sí podríamos considerar de alguna manera que ese viático es una ventaja, porque yo no estoy gastando, estoy recibiendo un 30% más de mi salario para eso. Pero serán muy contados los casos donde se establezca que eso implica una ventaja económica y que va a ser a efecto de viático. Caso contrario, si no está establecido, el viático debe ser aparte. Es una cuestión adicional. ¿Es prestación o es beneficio? ¿Será que es el beneficio? ¿Es prestación? Si está contemplado en el reglamento de trabajo, por ejemplo, el reglamento interior de trabajo, ¿será que es una prestación o es un beneficio? ¿Cómo lo catalogan ustedes y por qué? Para mí es un beneficio, porque está estipulado un cuerpo normativo que no es una ley ordinaria y que es para ciertas personas en ciertas ocasiones o por ciertos motivos. No todos los trabajadores gozan de viático, porque no todos los trabajadores tienen necesidad de salir. Es un beneficio que se da en forma muy eventual, como, por ejemplo, el premio al empleado del mes o al empleado del año. Son pequeños reconocimientos, los beneficios. El viático, si queremos verlo así, podría ser un beneficio, no a forma de reconocimiento, pero sí un beneficio porque el trabajador se impide de gastar el de su salario cuando se traslada. En cuanto a la forma de pago de los salarios, el artículo 92 del Código de Trabajo regula que puede ser cancelado de dos maneras: quincenal o mensual. Si el salario comprende participación de las utilidades, que no es ventajas económicas, sino que son utilidades, participación por las ventas o los cobros que se logran efectuar, se debe de señalar, no en el contrato, por menos en el reglamento, la cantidad que el trabajador ha de recibir y el pago de esto, es decir, de utilidades, ventas o cobros, debe de hacerse efectivo por lo menos una vez al año. PAIS creo que funcionaba así cuando existía PAIS, que él a sus colaboradores al final de año les liquidaban sus utilidades. No todos eran colaboradores, pero los que habían sí les daban el pago de su utilidad cada año. Seguramente era a principios de diciembre, si no recuerdo mal. Si alguien tiene la información, mm, creo que no estoy tan perdido en cuanto a la forma en que pagaba y que no era todos, así como la fecha de pago. El salario debe cancelarse en forma personal, es decir, hay que hacerlo al trabajador en el lugar de trabajo y de ser posible dentro de la jornada laboral. No puede ser cancelado en expendios comerciales de bebidas alcohólicas o similares. Es decir, yo, por ejemplo, patrono, no le puedo decir a mi trabajador, entonces miren muchachos, juntémonos en tal lado a las 6 de la tarde, ya fuera la jornada de trabajo, y él le voy a dar su cheque, y resulta que ese lugar es una cantina. No puedo hacer eso. Tengo prohibición. Es una prohibición adicional a la que establece el artículo 61 y los otros que vimos. Y es obligación, por ejemplo, cancelar en forma personal en el lugar de trabajo y de ser posible en la jornada laboral. En la actualidad, muchos salarios se pagan con una transferencia bancaria el día que el patrono dispone, que por lo regular está entre el 28 y 30 de mes o 31. Regularmente liberan
en horas de la tarde o después de mediodía, y a cada una de las cuentas de los trabajadores, es decir, en forma personal. En algunos casos muy excepcionales podrá trasladarse a otra persona ese pago, pero muy excepcionales y queda a discreción del patrono hacerlo. Un ejemplo, el trabajador sufre un accidente y está imposibilitado de poder ir a retirar al banco su salario de forma mensual. No usa banca virtual, no usa tarjeta de débito, no usa nada. Le pueden pagar a la esposa, al esposo, al hijo mayor. Si el patrón no está de acuerdo, puede hacerlo. Hay que hacer constar esa situación y será un caso excepcional. El resto se paga en forma personal. Y como les digo, eso queda a discreción del patrón. Todo patrono que ocupe a 10 o más trabajadores en su lugar de trabajo en forma permanente está obligado a llevar un libro de salarios. Ese libro debe ser autorizado, valga la redundancia, por la autoridad administrativa del Ministerio de Trabajo. ¿Quién autoriza entonces ese libro? Ya ustedes saben quién es. Vean ustedes que aquí la cantidad de trabajadores igual es 10, como sucede con el reglamento interior de trabajo. 10 o más, ya hay obligación del libro de salarios y de hacer un reglamento interior de trabajo. La Constitución regula que los salarios son inembargables según lo dispuesto en la ley, al igual que los instrumentos de trabajo. Solamente podrá hacerse en el caso de protección a la familia del trabajador, pensión alimenticia, por ejemplo, siempre que medie orden judicial. Es decir, que un juez de familia nos obligue a embargarle a nuestro trabajador un porcentaje de su salario por concepto de pensión alimenticia. Eso es lo que está plasmado acá en una forma práctica o de ejemplo. Esta protección al salario se desarrolla ampliamente en el artículo 96 del Código de Trabajo, indicando casos puntuales en los que no puede embargarse el mismo o bien el porcentaje permitido a embargar según el monto del ingreso. El artículo 96 nos va a remitir a la Sociedad Civil y Mercantil. Está en concordancia, ustedes deben de hacer ese match, ese amarre de normas, esa llamada a otro cuerpo normativo, a un artículo específico, a un capítulo o título, para que ustedes sepan si la norma se complementa, se integra para poderla aplicar. En cuanto al tema de protección de la familia, el artículo 97 regula que puede embargarse hasta un máximo del 50% de salario para el pago de alimentos. No sé cuál será la opinión de ustedes, pero muchos jueces de familia embargan el 50% del salario. Y el código establece como máximo ese 50%. Por eso establece hasta, no más allá de. Ese hasta es un máximo, es lo más que pueden embargar. No es que necesariamente deban de embargar esa cantidad o ese porcentaje. Sin embargo, los jueces de familia sí son muy radicales en ese sentido. Yo no comparto esa opinión, independientemente de qué lado de la baraja me encuentre, si del lado de la persona que los reclama o del lado del que está obligado, pero para mí es algo que no debe de resolverse de esa forma. Debe ser más acorde a que también la persona que está obligada tiene sus propios gastos. Pero estos embargos tendrán prioridad sobre cualquier otro crédito, no podrá embargarse la totalidad del salario. Pasa en algunas ocasiones y no sé por qué los jueces no se percatan de eso. Si existiese la necesidad de embargar el monto establecido, o sea, adicional al 50%, será hasta un 10% más del máximo permitido, es decir, hasta un 60% como máximo por causas distintas derivadas de otro crédito. 50%, por ejemplo, en materia de pago de alimentos y 10% por un crédito prendario que hizo para comprar la refri. Ese es el máximo a embargar. No necesariamente debe de embargarse todo porque la ley lo prohíbe.
Sin embargo, vuelvo y repito, el juez civil, el juez de familia desconoce el Código de Trabajo por lo visto y no toma en cuenta estos porcentajes y embarga. Hay personas que trabajan mes a mes y que no reciben más de 100 quetzales en su cuenta o en su pago mensual porque tienen un montón de embargos. ¿Es lógico? ¿Es permitido? No. ¿Ocurre? Sí. Por disposición constitucional, el salario mínimo deberá fijarse de forma periódica de conformidad con la ley, una vez al año por lo menos, o en forma anual. Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural y que le permita satisfacer sus deberes para con la familia, según el artículo 103. No les puse a darle lectura en clase, pero veo que el tiempo nos está avanzando y ese artículo, pues, no sé qué tan extenso sea, no recuerdo. Vamos a ver si lo podemos leer para ir discutiendo un poco. Sí, es bastante extenso. Pero básicamente está resumido allí. Tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural y que le permita satisfacer sus deberes como jefe de familia. Se debe fijar periódicamente conforme se determina en este capítulo y atendiendo a las modalidades de cada trabajo y las particulares condiciones de cada región y las posibilidades patronales en cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola. Esa fijación debe también tomar en cuenta que si los salarios se pagan por unidad de tiempo, por unidad de obra o por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, y ha de hacerse adoptando las medidas necesarias para que no salgan perjudicados los trabajadores que ganan por pieza, tarea, precio alzado o a destajo. Este artículo es algo complejo para desarrollarlo, lo que nos queda de tiempo. Podemos tenerlo como un paréntesis en la próxima clase, dedicarle unos 5 minutos, 10 a lo máximo para poder hablar de ese salario en cuanto a salario mínimo, ese artículo específico. Por favor, alguien me recuerda antes de la próxima clase o al inicio de la próxima semana de clase que podamos discutir esta situación. Esta fijación periódica de salario no es aplicable para los trabajadores del Estado o de sus instituciones, por estar determinado con base a un presupuesto público. Es decir, al trabajador de una entidad del Estado, el salario mínimo no le va a cambiar año con año, no se le va a fijar año con año. El salario del trabajador del Estado o de las instituciones públicas se basa en el presupuesto para cada entidad. Cada entidad hace su presupuesto, su proyección anual en cuanto a la gente que puede contratar, cuánto le implica esto en salario, y ese salario se mantiene incólume, como dirían por ahí, durante todo el tiempo de la relación laboral, al menos que el presupuesto aumente, es muy difícil, y que exista esa voluntad para aumentar el salario. Para la fijación del salario mínimo se crea la Comisión Nacional del Salario como un organismo técnico y consultivo de las comisiones paritarias del salario, para la asesoría respectiva al Ministerio de Trabajo como autoridad administrativa que se encarga de la política general del salario. Este es un tema generalmente administrativo. La comisión paritaria del salario está integrada por 2 patronos y 2 trabajadores sindicalizados, así como un inspector de trabajo, quien preside la comisión paritaria del salario. Puede crearse una comisión para cada actividad intelectual, industrial, ganadera o de cualquier otro tipo, incluso por regiones o región económica. Esas comisiones paritarias forman la Comisión Nacional de Salario. O sea, es parte de la Comisión Nacional de Salario, la Comisión Paritaria de Salario. La fijación del salario mínimo modifica automáticamente todos los contratos de trabajo. Fuentes que pueden consultar: Ministerio de Trabajo, que es mintrabajo.gov.gt, así como el Reglamento Nacional del Salario en el acuerdo gubernativo respectivo. Por último, y para ir terminando con los temas de la semana número 4, vamos a hablar de la prescripción. El artículo 106 de la Constitución establece que los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos.
No obstante ello, el Código de Trabajo fija un plazo prudencial atendiendo ciertas circunstancias en las cuales el trabajador puede comparecer a reclamar de su patrono la cancelación o el pago de las prestaciones que por ley le corresponden. El vencimiento de este plazo sin que se ejerza acción alguna implicará forzosamente que opera la prescripción y como consecuencia no podrá ejercer su derecho a reclamar dichas prestaciones de forma extemporánea. Entonces no es que esté renunciando, pero sí le fija un plazo prudencial para que reclame de su patrono el pago de las prestaciones que por ley le corresponden, en el caso no sean estas obviamente canceladas. La prescripción, como todos ustedes saben, es un medio de librarse de una obligación impuesta. En el caso del presente código, la prescripción es para el pago de las prestaciones laborales, ¿sí? O que el pago de esa prestación sea consecuencia de la aplicación de alguna otra ley laboral. Surge la prescripción a partir del artículo 258 del Código de Trabajo. Esta se encuentra regulada del 258 al 268. La prescripción, al igual que los derechos de los trabajadores, son irrenunciables. Sin embargo, la ya consumada puede renunciarse por escrito. Es decir, ya operó la prescripción, ya se consumó ese plazo, puede renunciarse por escrito o por palabra a la acción que se podía haber iniciado. En dicho capítulo se fijan los diversos plazos que existen tanto para patronos como para trabajadores en el caso de despidos justificados, injustificados o cualquier reclamo que surja por el cumplimiento de las leyes laborales. La prescripción no opera para el caso de los menores de 14 años o los incapaces que desempeñen alguna labor o bien que tengan un contrato o relación de trabajo. Es decir, existe un contrato de trabajo, todavía tenemos esa relación de trabajo, no opera ese plazo de la prescripción que establecen estos 10 11 artículos. La prescripción la podemos interrumpir por tres causales específicas: por la presentación de demanda o la gestión ante la autoridad competente, por reconocimiento del derecho de quien reclama o a quien le corresponde, como por ejemplo, realizar un pago parcial de lo que podría reclamarse o corresponder a la persona cuyo favor va a operar la prescripción. Es decir, el patrón no paga parcialmente porque ahorita no tiene todo el dinero. Y la tercera causal, por caso fortuito de fuerza mayor, tipo situación mundial que nos aquejó derivado de la pandemia. El efecto de la interrupción de la prescripción es invalidar para la prescripción, es decir, a nuestro favor, como trabajadores que vamos a reclamar, el tiempo que transcurrió desde el momento en que ocurrió la situación, podría ser el despido, hasta el momento en que se inicia la reclamación. Es decir, nos despiden hoy, empieza a correr nuestros 2, 3, 4, 5, 6 meses los que establezca el código. Pero el día 15 de marzo yo interrumpo la prescripción, estos 15 días, 17 días que pasaron, los dejo sin efecto. Y el plazo comienza a partir desde que interrumpí la prescripción. Desde que dejé sin efecto este tiempo y empieza a correr de nuevo. Eso solo opera en una ocasión. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el tema de la semana. Espero que haya sido de su interés, que ustedes hayan podido, pues, de alguna manera tener el punto de partida para profundizar en su estudio y que esto les permita en su examen parcial poder responder las preguntas que se van a formular. No son estas, se los repito, no son las de las diapositivas. Estas se presentan como apoyo hacia ustedes, pero no son las del examen. Entonces, por favor, si las van a responder para su acervo, enhorabuena, pero no son su examen parcial.
Se agradece la atención prestada a mi persona el día de hoy. Los dejo porque sé que tienen una clase más todavía, entonces para que tengan el tiempo suficiente de desconectarse y poderse conectar de nuevo a la siguiente clase, obviamente. Entonces, espero que la próxima semana podamos encontrarnos de nuevo para ver el semana 5 y con eso pues dar paso posiblemente ya a su semana de examen. Se agradece la atención prestada. Tengan ustedes una feliz tarde y un buen descanso. Hasta pronto.